Pues el día de hoy vamos a estudiar acerca de otro enemigo que es muy poderoso, un enemigo de nuestra fe, la envidia. La envidia. Y vamos a comenzar con un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Vamos allá, libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14:30 dice de esta manera: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Hermanos, la envidia es un enemigo muy utilizado por el diablo para robarnos a nosotros el gozo y la paz de nuestro corazón. Porque la envidia, hermano, no nos deja tranquilos. Cuando una persona está experimentando envidia, no tiene paz en su corazón. Y fíjense lo interesante que la Biblia compara a la envidia con la carcoma. Dice, carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? La carcoma es un pequeño insecto que corroe la madera, pero por dentro. Se puede decir que es el turiro, ¿sí? ¿Conocen el turiro? El turiro es un bichito, ¿no?, que se mete a la madera, y cuando usted mira la madera, aparentemente está buena, ¿no? Este bichito se lo va comiendo por dentro la madera. Y cuando usted le da un golpecito a esa madera, toc, 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 suena hueco. Se lo está comiendo por dentro. La palabra de Dios dice que la envidia es como la carcoma, pero en nuestros huesos. O sea, por fuera aparentemente estamos bien, por fuera aparentemente estamos sanitos, pero dice que esa carcoma, ese bichito nos está consumiendo por dentro. Qué interesante, hermanos, la comparación que la Biblia hace de la envidia. Entonces, el envidioso, ¿no?, la persona que siente envidia en su corazón está siendo carcomido sin que se note exteriormente. Esa envidia, hermano, nos corroe porque aparentemente estamos bien, estamos aparentemente alegres, contentos con el éxito o el progreso o la bendición de nuestro hermano. Pero vamos a definir qué cosa es la envidia. La envidia, si buscamos en el diccionario, es un sentimiento de pesar, escuche esto, sentimiento de pesar ante el bien de otra persona. Es decir, el desagrado, la molestia que produce ver que a alguien le ha ido bien. Esa es la envidia. La envidia es enojarse cuando a otra persona le va bien. Y sabes, algo casi inherente al ser humano. Somos envidiosos, unos más que otros, evidentemente. Pero es algo que no nos hace bien, no nos hace daño, como ya hemos leído en la palabra del Señor, es esa carcoma que no nos va a dejar estar tranquilos, ¿no? Es como ahora que estamos en etapa mundialista, ¿no? El Mundial de Qatar y todo eso. Es como que estamos viendo a equipos que han quedado desclasificados, ¿no? Y es como que un brasilero, el equipo de Brasil ha sido desclasificado, ¿verdad?, del Mundial. Y es como que un brasilero diga, qué bien que sí clasificó a Argentina, ¿no? Y sabemos que hay una rivalidad ahí tremenda entre estos dos equipos.
Pero ¿cómo se sentirá a lo mejor el hincha brasilero, el que es hincha de verdad de su equipo? A lo mejor está sintiendo envidia, ¿no? Del equipo de Argentina, porque son rivales históricos. Entonces, no solamente se siente mal porque su equipo no clasificó, sino que se siente mal porque el otro equipo sí clasificó. Esa es la envidia. Y con esto no estoy generalizando, hermano. No digo que todos los brasileros son envidiosos, de ninguna manera. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que la definición de envidia es sentirse mal porque a otro le fue bien. Ahora, uno puede decir, ¿no? ¿Y qué portugués o qué hincha de Portugal está contento de que haya clasificado Marruecos? No, a lo mejor hasta envidia, ¿no? Porque hoy estamos hablando de envidia. Y a lo mejor los portugueses estarán ahora lamentando y diciendo, qué envidia que Marruecos haya clasificado. Yo hubiera querido que mi equipo clasifique, ¿verdad? La envidia, hermanos, es molestarse, la envidia es enojarse cuando a otro le va bien y a lo mejor a uno no le está yendo bien. Y empieza este sentimiento que es carcoma, que nos va carcomiendo por dentro, pero este sentimiento, hermano, se opone al mandamiento de Dios. Dios está en contra de la envidia. Si leemos Gálatas capítulo 5, versículo 14, vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice de esta manera, porque toda la ley en esta palabra se cumple, en esta sola palabra se cumple, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuando a nosotros nos va bien, nos alegramos. Claro que sí. Cuando logramos terminar el colegio, ahora estamos en época de promociones. Y cuando nuestros hijos, cuando un jovencito, una señorita está saliendo bachiller, es un logro en la vida. Está concluyendo sus estudios. Ese jovencito se siente feliz, se siente contento porque le ha ido bien. Pues todo lo que estamos a su alrededor deberíamos alegrarnos porque a ese joven le ha ido bien y ha salido bachiller. Cuando uno se alegra por sus propios logros, noten que la palabra de Dios va más allá. Dice, tú te alegras porque te ha ido bien, está bien, pero deberías alegrarte también cuando a otro le va bien. ¿Sí? Pero cuán difícil es esto. A veces, hermanos, inclusive entre hermanos de sangre, en familia, ahí se están mostrando los dientes, ¿no? Mira, a mi hermano le ha ido bien en los negocios y uno por dentro, ¿no? Está pelando los dientes, como decimos. ¿Por qué? Porque la envidia empieza a corroer como carcoma, como turiro, corroe por dentro a la persona. Cuando debería alegrarse, oye, ¿te ha ido bien en el negocio? ¿No? O a lo mejor se ha comprado un auto, mi hermano, mi hermana se ha comprado un auto y yo apenas ando en bicicleta. Y en vez de alegrarse porque a su hermano le ha ido bien, tiene un sentimiento de pesar, de tristeza, de envidia, ¿no? La envidia, hermanos, contrapone a lo que dice la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo como si fuera a ti mismo. Hermano, el logro de tu hermano, el logro de tu pariente, el logro de tu amigo, hazlo tuyo, gózate porque a él le fue bien. Entonces no podemos decir nosotros que amamos al prójimo si en lugar de alegrarnos por las bendiciones que ha recibido, nos sentimos tristes y peor aún, nos enojamos. ¿No? Nos enojamos. Ay, ¿por qué a él le va bien y a mí no me va bien? O como dicen algunos, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿no? Y empieza
a murmurar contra su amigo, su hermano, que le ha ido bien y resulta que a él no le está yendo bien. ¿Qué se llama eso? Envidia. Se contrapone la envidia, por lo tanto, al mandamiento del Señor. Vamos más allá. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. Mire qué interesante, hermano, y este versículo como para que usted lo subraye en su Biblia. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso, mis hermanos, es ausencia de envidia. Si un hermano, si un amigo le está yendo bien y está contento, está feliz, la Biblia dice, usted también debería ponerse feliz. Gózate con el que se goza. Le ha ido bien a mi hermano, le ha ido bien a mi amigo, qué bien. Pero hermano, si usted está sintiendo pesar, si usted está sintiendo tristeza porque a su amigo, a su hermano le está yendo bien, cuidado mi hermano, porque usted está siendo corrompido con la envidia. Usted es un envidioso, usted es una envidiosa, porque no se está alegrando o como dice ahí, gozando con aquellos que se están gozando. Debemos cuidar, hermanos, nuestro corazón de la envidia. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos, de la envidia, porque la envidia nos va a afectar en muchos ámbitos de nuestra vida. Número uno, la envidia nos va a afectar en la relación con nuestra familia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 30, Génesis capítulo 30, versículo 1. Hasta dentro de la familia, hermano, la envidia es un terrible mal. Génesis capítulo 30, versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, esta mujer no podía tener hijos, ¿qué dice ahí? Tuvo envidia de su propia hermana. Tuvo envidia de su propia hermana que sí tenía hijos. Y le decía a su marido, dame hijos o si no, ¿qué cosa? Me muero. Esta mujer que no podía tener hijos, al ver a su propia hermana que sí tenía hijos, dice la Biblia, empezó a sentir envidia de su propia hermana. Y esto, hermano, lo podemos extrapolar a muchos ámbitos de la vida familiar. Es increíble, hermano, que a veces entre hermanos de sangre se están poniendo zancadilla para que mi hermano no sea exitoso, para que no le vaya bien en la vida, porque estamos llenos de envidia. En el mismo libro, Génesis 37, versículos 9 al 11, hay otro caso de envidia. En Génesis 37, versículos, vamos a leer desde el 9 al 11. Dice ahí, bueno, esta es la historia de José y sus hermanos. Versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
¿Se da cuenta, hermano, cómo la envidia puede afectar la relación familiar, incluso entre hermanos? Y si leemos la historia completa de José, vamos a ver que esa envidia los llevó incluso a sus propios hermanos a intentar deshacerse de él. Lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo como esclavo, lo hicieron desaparecer a su propio hermano. ¿Por qué? Porque le tenían, según la Biblia, le tenían envidia. La envidia puede llegar, hermanos, a afectar la relación con nuestra familia, y eso es lo que el diablo quiere. Él ha venido a destruir la familia, ¿no? Según la Biblia, él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. La envidia, por lo tanto, va a ser el detonante de muchos pleitos entre familia. Ay, ¿por qué? ¿No? Sobre todo cuando hay varios hermanos y papá y mamá tienen algún hijo preferido. Ahí es grave, ¿no? Los hermanos dicen, claro, es pues su adulao, dicen acá los cambas, ¿no? Es pues su adulao, dicen, ¿no? Claro, mi papá, mi mamá tienen preferencia por mi hermano y no por mí. Claro, a mí nomás me mandan a hacer, a mí nomás me mandan esto, a mí nomás no me dejan hacer esto. Pero a mi hermano sí le dejan, es su adulado. Y empiezan a haber envidias entre familia, y esto trae consigo pleitos, peleas. Ni qué hablar cuando se trata de temas de herencias, ¿no? Cuando los padres, por ejemplo, tienen o favorecen más a un hijo que a otro, empiezan a pelar los dientes y las uñas, ¿no? Cuando los padres tienen más preferencia por uno u otro de sus hijos. La envidia, hermanos, sale a relucir y empiezan a haber enemistades, hermanos, al punto que se matan entre hermanos. La envidia puede provocar tremendas peleas, tremendos pleitos, al punto incluso de matar a su propio hermano o a su amigo. La envidia, hermanos, viene cuando solamente nos fijamos en las bendiciones de los demás y no nos fijamos y no agradecemos por las bendiciones que ya nosotros tenemos. Es que somos buenos, hermanos, para mirar alrededor, pero no miramos lo que ya Dios nos ha bendecido a nosotros. Nos sentimos nosotros los más desdichados del mundo y pensamos que a los demás todo le va bien. No, hermano, cada persona tiene sus propios males, cada persona tiene sus propios problemas. ¿Por qué tenemos que tener envidia de otro? Ya hemos leído, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Cuidado que por envidia, hermanos, estemos teniendo problemas en nuestra propia familia. Segundo problema que produce la envidia, nos lleva a dañar a nuestro prójimo. Vamos a Proverbios capítulo 27, Proverbios capítulo 27, versículo 4. 27:4 de Proverbios dice de esta manera: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjense que aquí lo pone incluso por encima de la ira y de la furia. La ira es cruel, la furia es impetuosa, pero nadie va a poder sostenerse delante de la envidia. La envidia que está, hermanos, en nuestro corazón va a manifestarse en críticas, en burlas, en tratar de menospreciar o de quitarle valor a otros. ¿Quién va a poder sostenerse delante de un envidioso? ¿Quién va a poder sostenerse delante de un envidioso?
El libro de Proverbios dice, ¿quién va a poder sostenerse delante de la envidia o de un envidioso? Es que el envidioso siempre va a tender a menospreciarnos. Y si nosotros somos envidiosos, vamos a menospreciar los logros y los éxitos de nuestro amigo, de nuestro hermano. Lo vamos a menospreciar. Nunca va a alcanzar el nivel que merece a lo mejor tener esa persona. Por eso, hermanos, es que la envidia es tan dañina, porque nos lleva a dañar a la otra persona. La envidia, hermanos, es peligrosa y no debemos mantenerla oculta en nuestro corazón, porque la envidia siempre sale a la luz y se va a manifestar en comentarios, se va a manifestar en actitudes contra esa persona. Muchas veces se va a manifestar en palabras hirientes, tratando de hacernos a nosotros sentirnos superiores a esa persona que nos provoca envidia. Pero déjeme decirle algo, no se puede ser feliz y envidioso al mismo tiempo. No se puede ser feliz y envidioso al mismo tiempo. La persona que está llena de envidia en su corazón nunca va a ser feliz. ¿Por qué? Porque le atormenta, le carcome ese sentimiento de que hay otro que está en mejor lugar que uno. Hay otro que es más exitoso que uno. Hay otro que, cientos de cosas. Hermano, entendamos que siempre van a haber personas que sean mejores que nosotros. Siempre van a haber personas que logren cosas mayores a las que hemos logrado nosotros. Académicamente hablando, hermano, a lo mejor uno dirá, he salido bachiller. Siempre va a haber uno que tiene un grado académico superior, que es licenciado. Pero el licenciado no puede decir que ya logró todo, porque también hay posgrado, ¿no? Académicamente siempre va subiendo, va escalando. Aparece uno que es especialista, tiene una especialidad. Y más encima aparece uno que tiene maestría. Y más encima aparece uno que es doctorado. Y más encima aparece otro que tiene postdoctorado. Y que tiene patentes. O sea, en cuestiones, hermano, humanas, siempre van a haber personas que tengan más logros que nosotros. Como también van a haber personas que van a tener menos logros que nosotros, ¿no? Es como el cuento este de que el que anda a pie envidia al que tiene una bicicleta, ¿no? Recién han pasado los días de paro y todo eso, mucha gente con bicicleta. Y los que andaban a pie, ¿qué decían? Ay, cómo me gustaría tener una bicicleta, ¿no? El que anda a pie ya quiere tener, lo envidia al que tiene bicicleta. Y el que tiene bicicleta ve pasar uno en moto, ¡brum! Y el que tiene bicicleta dice, ay, yo quisiera tener mi moto. Y lo envidia al que tiene moto. Bueno, el que va en moto, pasa por su lado un auto, ¡brum! Entonces el de la moto lo envidia al que tiene auto. Yo quisiera tener un auto y más bonito que ese, ¿no? Y fíjese, y esto es insaciable, el ser humano es insaciable. Siempre van a haber personas que van a tener más cosas que usted y menos cosas que usted. Va a tener gente que está por encima y gente que está por debajo, siempre. Entonces, hermanos, no nos engañemos con la envidia. La envidia nos va a llevar a pensar que la persona que está por encima es más feliz que nosotros. Hermano, usted no sabe cómo vive la persona que tiene a lo mejor una casa más bonita que la suya, a lo mejor un auto y usted no tiene un auto. Usted no sabe cómo está esa persona, usted no sabe si es feliz, si es infeliz, no sabe los problemas que está pasando esa persona. Entonces, hermanos, no podemos caer nosotros en la envidia por lo externo, por lo exterior. Hermanos, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y punto. Dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo.
independiente si está en una mejor situación o en una peor situación que la tuya. La envidia nos lleva a dañar a nuestro prójimo. Pero además, la envidia nos va a llevar muchas veces a estorbar los planes y propósitos de Dios. Esto es terrible, hermanos. La envidia nos va a llevar a estorbar los propósitos de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Marcos capítulo 15. Vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 15. Sí. Al revés. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Y claro, puede haber envidia también. Exactamente. A lo mejor puede ser. La envidia puede manifestarse en el sentido de estar mirando a otra persona y anhelar estar igual o mejor que esa persona, ¿no? Y por lo tanto sufre. O sea, el problema no es anhelar. El problema no es anhelar. Es más, no es malo anhelar, ¿no? Si yo tengo mi bicicleta y digo, algún día quisiera tener un auto. O a lo mejor no tengo casa, vivo en alquiler y digo, algún día quisiera tener una casa. No es malo, es bueno anhelar. Pero ¿sabe qué es lo malo? Y lo que es pecado es sufrir porque mi hermano sí tiene. Eso es envidia. Cuando usted está sufriendo porque al otro le va mejor que a usted. No, pues hermano, Dios sabe cuándo a usted lo va a bendecir y le va a dar estas cosas. Pero no sufra mi hermano, porque a su amigo o a su hermano le está yendo mejor. Gozaos con los que se gozan, dice, ¿no? Hemos leído hace ratito. Alégrate, a tu amigo le va bien, alégrate porque le está yendo bien. Y en algún momento pedí al Señor, clamá al Señor, Señor, yo quiero tu bendición. A lo mejor Dios le va a bendecir a usted también. Pero no podemos sufrir porque a nuestro hermano o a nuestro amigo le va bien. Marcos capítulo 15, versículo 9 al 10, dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos, a Jesús, que ya estaba prisionero, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes? Hermano, el propio Hijo de Dios, Jesucristo, sufrió la envidia de los fariseos, sufrió la envidia de los principales sacerdotes del pueblo judío. ¿Y cuál era la envidia? Que más gente le seguía a Jesús que a ellos. Ellos estaban furiosos, estaban envidiosos, ¿no? Y Pilato reconoce que los sacerdotes por envidia lo estaban acusando a Jesús y pedían incluso su muerte. Por envidiosos. Claro, la envidia es que mucha gente está yendo tras de un humilde carpintero, ¿verdad? Mucha gente está yendo detrás del carpintero y nosotros que somos los sacerdotes, la gente ya no nos hace caso. La gente ya no nos quiere escuchar y están yendo detrás de un carpintero que nació en un pesebre. Y este mes vamos a celebrar la Navidad y recordar el nacimiento de Jesús en un pesebre, imagínense. Entonces era impensable, hermanos, en esa época, cómo tanta gente se va a ir detrás de un carpintero. La gente no sabía ni leer ni escribir en esa época. Muy poca gente sabía leer y escribir. Ese era un privilegio solo de los escribas, de los sacerdotes. Nadie más, la gente era analfabeta. Muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces ellos dirían, ¿cómo pues si él no es ni sacerdote ni nada? ¿Y cómo la gente se está yendo detrás de él? Empezaron a tener envidia. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 19. Juan capítulo 12, versículo 19. Ahí ya se nota la envidia de los fariseos. Dice,
12:19 de San Juan, dice, los fariseos dijeron entre sí, ¿qué cosa? Ya veis que no conseguimos nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Se da cuenta, mi hermano, el nivel de envidia que tenían los sacerdotes? ¿Cómo es posible? El mundo entero se está yendo detrás de él. ¿No? El mundo entero se está yendo detrás de él. Envidia. Como hemos mencionado, y como bien lo dice el pastor, por envidia, hermano, llegar a matar. Eso fue lo que le pasó al Señor. Al final él terminó crucificado. O sea, lograron su objetivo los fariseos de matar a un inocente por pura envidia. O sea, a ese nivel estamos hablando. Y hace un momento estábamos diciendo, ¿verdad? Entre hermanos, cuando hay envidias, hasta entre hermanos de sangre se matan. Porque no pueden soportar, no pueden tolerar el hecho de que a su hermano le está yendo mejor que a uno. A veces ocurre que una persona tiene una familia más o menos de regular para arriba, una familia exitosa, tiene una buena esposa, buenos hijos, una buena casa, ¿no? Y resulta que el hermano está divorciado, separado y tiene hijo por aquí, hijo por allá. Claro, es que a lo mejor ha sembrado mal y está cosechando mal. Pero ver su mala situación y por otro lado ver la buena situación de su hermano o de su amigo hace que tenga envidia. Y sufre. Y sufre y le duele que le vaya bien a su amigo o a su hermano. Nos carcome. Por eso, hermano, la palabra del Señor lo compara con el turiro. La envidia es como el turiro que carcome por dentro y aparentemente la madera está buena, pero está totalmente carcomida por dentro. La envidia nos va a llevar a desanimar a los propios hermanos de la iglesia. Nos puede llevar, hermanos, a desanimar. No. ¿Sabes qué? No te metas a ese ministerio porque no te va a ir bien, o empieza a desanimar al propio hermano o a la propia hermana de la iglesia. Aquí estamos viendo que los propósitos de Dios estaban siendo truncados por envidia. En este caso era envidia de los fariseos. A lo mejor un hermano está queriendo servir al Señor con excelencia, está queriendo consagrarse al Señor, y el ver, a veces en la iglesia entre hermanos creyentes puede ocurrir eso, empiezan a despertarse envidias, porque al hermano que se está consagrando al Señor o que está sirviendo al Señor, resulta que Dios empieza a bendecirlo, le empieza a ir bien en la vida. O a lo mejor su vida familiar no era buena y ahora se compone porque ha decidido entregarse al Señor y empieza a despertar envidia. Y le empieza a criticar o le empieza a desanimar para que no se consagre al Señor o para que no se involucre en algún servicio o ministerio de la iglesia. A veces ocurre en nuestra propia casa y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso, mis hermanos, decimos que el que es envidioso no duerme tranquilo. No vive tranquilo, no duerme tranquilo, no tiene paz. El envidioso no tiene paz en su corazón. Ahí dice, va a tener aflicción de espíritu.
Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón de no caer en la envidia, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros batallar contra la envidia? ¿Cómo podemos batallar? Bueno, teniendo un espíritu de agradecimiento, ser agradecidos y más allá de ser agradecidos, hermanos, contentarnos pues con lo que tenemos. Agradecer al Señor por lo que ya tenemos, estar contento con lo que tenemos y como hemos dicho también antes, no es que vamos a renunciar a nuestros anhelos y a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones, de ninguna manera. Pero no podemos, hermanos, sufrir porque a otro le va bien, porque ahí estamos cayendo en la envidia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses 5, 18. De Primera Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 1, hermano, ¿usted quiere batallar contra la envidia? A lo mejor usted ha sido envidioso o envidiosa por mucho tiempo. ¿Por qué más bien no da gracias al Señor por lo que ya usted es y por lo que usted ya tiene? Es que Dios ha sido tan bueno, hermanos. Ya Dios nos ha bendecido de muchas maneras y no debemos entender la bendición de Dios como solamente lo económico. A veces mucha gente lo malinterpreta, dice, es que Dios me ha bendecido. ¿Cómo lo ha bendecido? Es que tengo dinero o tengo bienes materiales, pero su familia está en desastre. Eso no es bendición, hermano. Eso no es bendición. Eso es cualquier cosa. Porque la palabra de Dios dice que la bendición del Señor es completa y no añade tristeza con su bendición. Eso ya lo hemos estudiado en domingos anteriores. Cuando Dios bendice, bendice. No le va a añadir tristeza a su bendición. Entonces no malinterpretemos, hermano, que la bendición del Señor es solo la bonanza económica. Reitero, usted puede tener muchos bienes materiales, pero su vida interior, su vida espiritual, su vida familiar es un desastre. Eso es cualquier cosa menos una bendición. Un narcotraficante puede tener mucho dinero, muchos bienes, muchas casas, muchos vehículos, muchos autos, mucho poder, pero es un narcotraficante. No está bendecido. No va a vivir en paz un solo día de su vida. Ese hombre no tiene bendición. Entonces no entendamos, hermanos, los bienes materiales como bendición de Dios solamente. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Un poco más adelante. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, remarque ese versículo en su Biblia. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Esté contento con lo que tiene. En el versículo que hemos leído hace ratito, dé gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos, hermanos, por lo que somos y por lo que tenemos. Esto no va a representar que usted va a renunciar a sus anhelos y aspiraciones. Acá tenemos jóvenes. Hermano, usted está aspirando a ser un profesional, a tener una carrera universitaria. Anhele, aspire, luche por ello. No es que vamos a renunciar a nuestros sueños. ¿Quiere usted tener una casa propia? No la tiene en este momento. Bueno, agradezca al Señor por lo que tiene en este momento. Y ya es hora de pedir.
Pidamos al Señor, Señor, no tengo casa, bendíceme, dame la posibilidad de tener mi casa. A lo mejor no lo vas a tener aquí a un mes, a un año, porque esto es con esfuerzo y con sacrificio. Pero la bendición de Dios va a llegar en su debido momento. Entonces, hermanos, estamos viendo que la envidia es algo que se oculta en nuestro corazón. Es algo que la persona no lo va a reconocer. ¿Alguna vez usted ha reconocido que es envidioso? Yo creo que nunca, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida hemos experimentado cierto nivel de envidia. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento cierto nivel de envidia, pero nunca lo hemos reconocido. Nunca lo hemos reconocido. Y permítanme, hermanos, con esto vamos a finalizar. Les voy a leer una frase, un pensamiento de un filósofo, bueno, que tenía varias profesiones, médico, psiquiatra, sociólogo, filósofo, llamado José Ingenieros. No sé si alguien ha escuchado por ahí. Filósofo italiano argentino. En uno de sus escritos, este filósofo describe la envidia. Escúchelo, muy interesante. Existen almas corrompidas hasta llegan a jactarse de vicios infames, pero nadie ha tenido el valor de confesarse envidioso. Se pueden jactar de muchos vicios, pero nadie tiene la capacidad de decir o de admitir que es envidioso. Reconocer la propia envidia implicaría a la vez declararse inferior al envidiado. Se trata de una pasión tan abominable y tan universalmente detestada que avergüenza al más impúdico y se hace lo indecible por ocultarla. Interesante, ¿no? La persona que siente envidia en su corazón, según este filósofo, dice, va a hacer todo por ocultarlo. Es que nadie quiere admitir que tiene envidia. Hay gente que se jacta de muchos vicios, de muchos males, de muchas cosas malas, pero admitir que es envidioso, nunca lo hace. Eso dice este filósofo y en gran medida tiene razón. Así que ahí les dejo, hermanos, la reflexión. Haga un examen de conciencia. Examínese usted mismo su vida, su corazón, sus pensamientos y vea si usted no está cayendo a lo mejor en la envidia. Y si es así, pues pida perdón al Señor. La envidia es un pecado, hermanos. Desagradable ante los ojos del Señor. El Señor dice, ama a tu prójimo. Gózate con los que se gozan. Llora con los que lloran. No hay lugar para la envidia delante del Señor. Queridos hermanos, Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a dar lugar a los niños que han tenido su clase bíblica. Pasen, por favor.